En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuando con nuestro estudio de la vida de Cristo, siguiendo a Santo Tomás de Aquino a lo largo de la Suma Teológica y aprovechando que estamos en pleno tiempo pascual, vamos a hacer una revisión rápida de un par de cuestiones solamente, porque Santo Tomás trata el tema de la resurrección de Jesucristo, varias cuestiones, pero sería muy largo. Entonces vamos a ver la cuestión 53 y la cuestión 54. Cada una tiene 4 artículos. Me parece importante que el tema de la resurrección se lo estudie lo más profundamente que se puede, por eso lo vamos a ir haciendo en el tiempo que Dios nos dé, digamos, en cuanto nos lo permitan los tiempos litúrgicos, por la importancia que tiene el misterio de la resurrección en nuestra fe. De hecho, la resurrección fue para los apóstoles y los demás discípulos una realidad que ellos pudieron palpar sensiblemente, ¿no? Nosotros en el Evangelio de San Lucas leemos cuando Jesús se les aparece en el cenáculo, el mismo día de la resurrección, y como ellos no creían que era Él de verdad, entonces Jesús les dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ellos palparon ese cuerpo resucitado. En cambio, para nosotros, la resurrección es una verdad de fe. Nosotros creemos en la resurrección, pero no lo hemos visto a Jesús resucitado. Es una verdad de fe para nosotros, pero es una fe que se apoya en la experiencia y en el testimonio de los que fueron testigos directos de ese hecho a lo largo de 40 días que Jesús se les fue apareciendo y les fue dando las últimas enseñanzas, las últimas indicaciones antes de ascender al cielo. Y ellos, esa verdad que palparon, la testimoniaron con la palabra y con la sangre. Se dejaron matar para dar testimonio de la verdad de la resurrección que ellos predicaban. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los puntos 638 y 639, yo les voy a leer el párrafo, esos 2 párrafos, que dice así: la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. El misterio de la resurrección de Cristo, sigue diciendo el Catecismo, es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios y dice así: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Eso está en 1 Corintios 15, 3, 4. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Él recibió
esa tradición, ese testimonio de la resurrección de Jesucristo, porque él propiamente a Cristo resucitado no lo vio, se le aparece Jesús, pero el milagro de la resurrección, de haberlo visto muerto y después resucitado, eso le tocó a los 12 apóstoles, a los 11, ¿eh? Faltaba Judas. Entonces, en esta charla vamos a estudiar el hecho de la resurrección en su aspecto más teológico, ¿eh? Así podemos, no necesitamos apartarnos de la suma teológica, ¿eh? Así hacemos coincidir lo que estamos estudiando con el tiempo litúrgico. Entonces, en la cuestión 53, Santo Tomás va a tratar sobre el hecho de la resurrección de Cristo en sí misma. Y se va a preguntar, si ustedes se acuerdan que él va tratando distintos artículos que los va desarrollando y los plantea a modo de pregunta. Él se pregunta en este artículo, ¿era necesario que Cristo resucitase? Como argumento de autoridad, él siempre cita o a la Sagrada Escritura o a los santos padres, o alguna enseñanza del magisterio. En este caso va a citar al Evangelio de San Lucas, Lucas 24:46, donde dice, era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Son las palabras que utiliza el mismo Cristo resucitado, ¿eh? en su conversación con los discípulos de Emaús. Entonces se pregunta Santo Tomás, ¿era necesario que Cristo resucitase? Y Jesucristo le responde, era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Entonces Santo Tomás lo que hace es, una vez que se establece el hecho, que sí, que era necesario, él con su inteligencia y guiado por la fe, busca motivos por los cuales era necesario. Y entonces él encuentra o da 5 motivos por los cuales era conveniente que Cristo resucitara de la muerte. Primer motivo que él pone, porque era justo que Dios exaltara al que tanto se había humillado, como dice Lucas 1:52, ¿sí? Las palabras de la Virgen en el Magnificat, derribó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes. Dios siempre exalta a los humildes y Cristo se había humillado hasta lo ultimísimo, entonces debía ser exaltado. Así como Cristo, dice Santo Tomás, se humilló hasta la muerte de cruz por amor y obediencia a Dios, también era necesario que Dios lo exaltara por medio de la resurrección. Cuanto más se humillaba, más debía ser exaltado. Segundo motivo por el cual convenía que Cristo resucitara, para confirmar nuestra fe en la divinidad de Cristo. Con su resurrección confirma nuestra fe en su divinidad, en que Él es Dios. Y por eso San Pablo dice a los Corintios, en la 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Entonces, con su resurrección gloriosa, Cristo selló la verdad de todo lo que él había dicho acerca de su identidad divina. Él había enseñado que todas las profecías se cumplían en él, que él era verdaderamente ese Mesías, el Hijo de Dios. Todo eso quedó rubricado y como confirmado por su resurrección. Como es Dios, puede volver de la muerte. Tercer motivo, por el cual era conveniente que resucitara, para levantar nuestra esperanza. Porque si Cristo, nuestra cabeza, ha resucitado, entonces también nosotros podemos esperar que resucitaremos. Por eso dice Job en el capítulo 19, del 25 al 27, mas yo sé que vive mi Redentor y que al fin se alzará sobre la tierra. Está profetizando la resurrección de Cristo. Al fin se alzará sobre la tierra. Después, sigue diciendo Job, en mi piel
revestido de este mi cuerpo, veré a Dios de nuevo desde mi carne. Yo mismo le verán mis propios ojos y no otro. Habla primero de la resurrección de su Redentor y luego habla de su propia resurrección. Por eso dice, en mi piel, revestido de este mi cuerpo, veré a Dios de nuevo desde mi carne. Yo mismo le verán mis propios ojos y no otro. Es fabulosa la profecía de Job. Cuarto motivo de de la necesidad de la resurrección de Cristo, para enseñarnos cómo debemos vivir, como dice San Pablo en Romanos 6, 4, capítulo 6, versículos 4, 9 y 11. Y dice así, como Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Cristo, al resucitar de entre los muertos, ya no muere. Así, pensad que también vosotros estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios. Con su resurrección nos exhorta, nos impele, nos urge a vivir una vida nueva. Y el quinto motivo de la necesidad de la resurrección de Cristo es para complemento de nuestra salvación, completar la obra de nuestra redención. Porque así como soportó los males muriendo para librarnos de ellos, así también fue glorificado resucitando para darnos los bienes, como dice Romanos 4:25. Fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Bien, entonces, 5 motivos por los cuales era necesario que Cristo resucitara. En el segundo artículo, Santo Tomás se pregunta si fue conveniente que Cristo resucitase al tercer día, al tercer día, que no resucitó inmediatamente delante de sus verdugos, por ejemplo, o resucitó más tarde, o al fin de los tiempos. En las objeciones, que yo aquí no voy a mencionar, se proponen distintas opciones. ¿Por qué en lugar de resucitar al tercer día no resucitó al fin de los tiempos? Eh, Etcétera, ¿no? Entonces, el argumento de autoridad que pone Santo Tomás de Aquino para eh, fundamentar la conveniencia de que resucitase tal como fue en el tercer día es el texto de Mateo 20:19, donde dice, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, son palabras de Cristo a sus discípulos, ¿no? Le flagelen y le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. O sea, él mismo anunció que iba a resucitar al tercer día. Cuando Cristo dice qué es lo que va a pasar, eso ya es signo de que es lo mejor, ¿no? Lo más conveniente. Entonces, Santo Tomás lo que hace otra vez es buscar argumentos, ¿eh? que fundamenten esa conveniencia que ya vemos que es real, ¿no? Entonces, como acabamos de decir en el artículo anterior, la resurrección de Cristo fue necesaria para confirmar nuestra fe, tanto fe en la divinidad como en la humanidad de Cristo. Porque no basta creer una cosa sin la otra. Tenemos que creer que Jesucristo es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Por eso, para confirmar la fe en su divinidad, convenía que resucitase pronto y que su resurrección no se aplazase hasta el fin del mundo, como la nuestra. La nuestra sí va a ser el fin de los tiempos. Pero no convenía que la suya fuese tan tarde, sino que fuese más bien pronto, para confirmar la fe de sus discípulos en su divinidad. Y para confirmar nuestra fe en su humanidad y en su muerte, fue necesario que pasase cierto tiempo entre su muerte y su resurrección, pues si hubiese resucitado inmediatamente después de muerto, podría dar la impresión
de que esta, la muerte, no fue real y por consiguiente tampoco fue real la resurrección. Pero para poner en claro la verdad de la muerte de Cristo, bastaba con que su resurrección se difiriese hasta el tercer día, dice Santo Tomás, pues no acontece que en este espacio de tiempo, de 3 días, dejen de aparecer algunas señales de vida en el hombre que teniendo por muerto vive sin embargo. Después de 3 días, si no está muerto de verdad, ya empieza a dar señales de vida. En cambio, Cristo no. Tercer artículo. Santo Tomás se pregunta si Cristo fue el primero en resucitar. Como argumento de autoridad, cita a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, donde dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que duermen. O sea, fue el primero. La glosa, un comentarista de este texto dice: porque resucitó el primero en el tiempo y en la dignidad. ¿Mm? Santo Tomás dice que resucitar es volver de la muerte a la vida. Ahora hay dos modos de volver de la muerte a la vida, un modo imperfecto y un modo perfecto. De modo imperfecto se dice que alguien resucita cuando es librado de la muerte solo temporalmente, pero sigue atado a la necesidad de morir. Y así son todos los que han sido resucitados de modo temporal, es decir, han vuelto a la vida, pero luego han vuelto a morir, como pasó con Lázaro y todos los demás que fueron resucitados por Cristo o por algún profeta del Antiguo Testamento. Esa resurrección de estos resucitados fue imperfecta, porque sí, retornaron a la vida, pero temporalmente. Luego volvieron a morir y ya no resucitaron más hasta que llegue la resurrección al fin de los tiempos, ¿no? En cambio, de modo perfecto, se dice que resucita alguien que es librado no solo de la muerte, sino también de la necesidad e incluso más de la posibilidad de morir. Y esta es la resurrección verdadera y perfecta. Cuando alguien vuelve a la vida y ya no necesita morir y además, más todavía, no le es posible volver a morir. Y de este modo perfecto, Cristo es el primero de los resucitados, porque al resucitar fue el primero de todos en llegar a la vida enteramente inmortal, conforme a aquellas palabras de Romanos 6:9, que dice: Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más. Y los que resucitaron antes de Cristo, con resurrección imperfecta, fueron signo de la resurrección perfecta de Cristo. Jesucristo y los profetas que hicieron alguna resurrección, resucitaron a esos muertos como signo de la resurrección de Cristo. Pero esa resurrección que es signo es imperfecta. En cambio, la resurrección de Cristo es perfecta, como será la nuestra al final de los tiempos. Cuarto artículo de esta cuestión. Santo Tomás se pregunta: ¿fue Cristo causa de su resurrección? O sea, ¿él mismo se resucitó? Nosotros sabemos que los muertos, a los, a los que de los que sabemos que han resucitado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, fueron resucitados por otro, por un profeta, por un santo, por el mismo Jesucristo. Pero a Cristo, ¿quién lo resucitó? ¿Resucitó por su propio poder o lo resucitó otro? Esta sería la pregunta. El argumento de autoridad que va a citar Santo Tomás es el de Juan 10, 17, 18, donde Jesús dice: nadie me quita mi alma, se refiere a la vida, nadie me quita la vida, sino que la entrego yo mismo y yo mismo vuelvo a tomarla.
Entonces comenta Santo Tomás, resucitar no es otra cosa que volver a tomar el alma. Luego, parece que Cristo resucitó por su propia virtud en el sentido de poder. Entonces, si Él puede volverla a tomar, es porque Él la va a tomar con su propio poder. Él mismo va a resucitarse. Santo Tomás va a explicar este argumento diciendo que, como él ya explicó antes, en unas cuestiones precedentes, al morir Cristo se separó su cuerpo de su alma. Eso es la muerte propiamente hablando, ¿no? La separación de cuerpo y alma. Ahí se produce la muerte. Pero en Cristo no se separó la divinidad ni del alma de Cristo ni de su cuerpo. Al morir Cristo, se separa su cuerpo de su alma. Eso es la muerte y también la muerte de Cristo. Cristo muere de la misma manera que nosotros. Se separa su cuerpo de su alma. Pero la divinidad que estaba unida a su naturaleza humana queda unida tanto a su alma, separada del cuerpo, como a su cuerpo, separado del alma. ¿Por qué? Porque su cuerpo y su alma, su, ese cadáver, ese Cristo muerto, nunca dejó de ser Dios. Ese cadáver que yacía en el Santo Sepulcro era Dios, no era solo un cadáver humano. Era el cadáver de Cristo, Dios y hombre. Entonces es interesante la distinción que hace Santo Tomás, ¿no? Se separa su cuerpo de su alma, pero su divinidad sigue unida al cuerpo y al alma de Cristo. Así pues, tanto el alma de Cristo muerto como su cuerpo pueden considerarse de dos maneras. Una, por razón de la divinidad, y otra, por razón de su naturaleza creada. Entonces, de acuerdo con el poder de la divinidad, que habitaba tanto en el cuerpo como en el alma de Cristo muerto, hizo que el cuerpo reasumiera el alma de la que se había separado y que el alma reasumiera el cuerpo del que se había despojado. Entonces, el poder de la divinidad que habitaba en el cuerpo y en el alma de Cristo muerto hizo que el cuerpo se uniera al alma y que el alma se uniera al cuerpo. Y esto es lo que se dice de Cristo en la segunda carta a los Corintios 13:4. Pues aunque fue crucificado por nuestra debilidad, vive, sin embargo, por el poder de Dios. ¿Eh? Se refiere al poder divino. En cambio, si consideramos el cuerpo y el alma de Cristo muerto de acuerdo con el poder de la naturaleza creada, en cuanto a qué poder tiene la naturaleza de Cristo, el alma y el cuerpo, ¿qué poder tienen? Tienen un poder creado, por tanto limitado. Bueno, el cuerpo, separado del alma, por sí mismos, no podían volver a unirse el uno con el otro, sino que fue necesario que Dios resucitase, que Dios uniera ese cuerpo a ese alma. ¿Mm? Y en ese sentido se dice que otro resucitó a Cristo, en cuanto que el cuerpo solo y el alma sola no podían unirse por su propio poder. Entonces, con esto vamos a responder a una objeción que el mismo Santo Tomás se cuestiona. Y dice así, a quien Dios resucitó librándole de los dolores del infierno, en uno de los discursos de San Pedro, en Hechos de los Apóstoles 2:24, y en Romanos dice, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. En estas dos citas se habla de otro que resucitó a Jesucristo, ¿eh? Dios, el que resucitó a Jesucristo, Dios que lo resucitó librándolo de los dolores del infierno. Entonces, según estas palabras de San Pedro y San Pablo, pareciera que Cristo no es causa de su resurrección, porque lo resucitó otro, lo resucitó Dios Padre. Y entonces Santo Tomás responde de una manera muy sencilla y dice, el Padre y el Hijo tienen un mismo poder y obrar divino.
de donde se sigue esta doble realidad, que Cristo fue resucitado por el poder del Padre y por su propio poder, que es el mismo en realidad. Entonces, cuando decimos que Cristo fue resucitado por Dios, está haciendo alusión a que su cuerpo separado y su alma separada, por sí solos, no podían, no tenían poder, porque es un poder creado el que tiene ese cuerpo y esa alma. Y en ese sentido se dice que otro resucitó a Cristo. Pero en realidad, la divinidad que está unida al cuerpo de Cristo y la divinidad que está unida al alma de Cristo, esa divinidad, que es la misma del Padre, porque es una sola divinidad, un solo poder, ese poder divino es el que resucitó a Jesucristo, que es el poder de Jesucristo, Hijo de Dios, uno con el Padre. Entonces, para responder con unas frases sencillísimas a la pregunta que se hace Santo Tomás al iniciar el artículo, si Cristo fue causa de su propia resurrección, respondemos sí. Pasamos a la siguiente cuestión, la cuestión 54, donde se va a hablar de las cualidades de Cristo resucitado. En el primer artículo, Santo Tomás se pregunta, ¿Cristo tuvo verdadero cuerpo después de la resurrección? Y Santo Tomás va a citar el Evangelio de San Lucas 24:37, cuando Cristo se les aparece en el cenáculo, y dice el texto que estaban sobresaltados y aterrados y creían ver un espíritu, es decir, como si no tuviese un cuerpo verdadero, sino fantástico, un cuerpo aparente. Entonces, para ahuyentar ese error, el mismo Cristo les dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Por consiguiente, dice Santo Tomás, no tuvo un cuerpo fantástico, sino verdadero. ¿Mm? Fantástico acá no se refiere a fenomenal, sino fantástico en cuanto que no es real, ¿no? Un cuerpo irreal. ¿Mm? ¿Cómo va a desarrollar este artículo Santo Tomás la respuesta a esta pregunta? Él explica que resurrección se dice cuando un cuerpo que ha muerto vuelve a la vida, el mismo cuerpo que se murió vuelve a la vida. En este caso se dice que hay una resurrección. Si Cristo hubiera resucitado con otro cuerpo, con un cuerpo irreal, fantástico, sería una resurrección aparente, porque el cuerpo de él, el que murió, no volvía a resucitar, resucitó otro, ¿no? Y entonces no podríamos decir que resucitó verdaderamente. Por eso fue necesario que para que la resurrección de Cristo fuese verdadera, el mismo cuerpo de Cristo se uniese otra vez a la misma alma. Ese mismo cuerpo que fue colgado de la cruz, ese mismo cuerpo que nació del vientre de la Virgen, que caminó por Galilea, que hizo milagros, que comió, que durmió, ese mismo cuerpo tenía que volverse a unirse a la misma alma de Cristo. Y como la verdad de la naturaleza del cuerpo proviene del alma, dice Santo Tomás, se sigue que el cuerpo de Cristo, después de la resurrección, fue verdadero cuerpo y tuvo la misma naturaleza que antes había tenido, el mismísimo cuerpo, mismísimo. En las objeciones, Santo Tomás va a responder con algunas distinciones que nos van a ayudar a nosotros a entender mejor cómo es el cuerpo de Cristo resucitado. ¿Mm? La primera objeción dice que un cuerpo verdadero y real no puede atravesar puertas cerradas y paredes sólidas, como hizo el cuerpo de Cristo resucitado, ¿no? Bien, como hizo para entrar en el cenáculo el día de la resurrección. Estaban las puertas cerradas y él aparece en medio de ellos. ¿Eh? Lo dice el Evangelio mismo, estando las puertas cerradas. Entonces, si es un cuerpo verdadero, no podría haber hecho eso, porque yo quiero atravesar la puerta sin abrirla y me pego un golpe, ¿no? Más que eso no puedo hacer, ¿no? Entonces, Santo Tomás responde que el cuerpo de Cristo resucitado, ese cuerpo glorioso, tiene leyes que están sometidas a la divinidad. No es un cuerpo
sometido a las leyes de esta vida terrena. Ya vive otra vida el cuerpo resucitado y está sometido a la divinidad y por eso pudo entrar a través de las puertas cerradas. Y lo cita San Agustín, que dice así: las puertas cerradas no se opusieron a la masa del cuerpo en que se hallaba la divinidad, pues por ellas pudo pasar aquel que al nacer conservó intacta la virginidad de su madre. Hermosísimo argumento. Si el cuerpo material y mortal de Cristo pudo salir del vientre de la madre sin dañarla, dejando intacta su virginidad, con mucha mayor razón, el cuerpo glorioso, resucitado de Jesucristo, podía atravesar las paredes y las puertas cerradas. Segunda objeción que pone, dice que un cuerpo verdadero no desaparece súbitamente de la vista de los que lo miran. O sea, nos gustaría tener esta capacidad a nosotros, ¿no? De desaparecer así de repente, o aparecer de repente también. Y Santo Tomás dice que el cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso, ¿no? Un cuerpo resucitado. Un cuerpo espiritual, no espiritual para decir que es intangible, sino para decir espiritual en el sentido de que está sujeto al alma. En ese sentido es espiritual. ¿Eh? Está sujeto a la voluntad. Mi cuerpo no está sujeto a mi voluntad. Yo muchas veces quiero hacer que mi cuerpo vuele y no hay manera de hacerlo volar, ¿no? También nos gustaría muchísimo. O correr muy rápido y tampoco, no está sometido a mi voluntad mi cuerpo. Porque este cuerpo que tenemos nosotros aquí está sometido a las leyes de este mundo, de esta vida terrena. En cambio, el cuerpo de Cristo, resucitado, una vez que está resucitado, ¿no? Está sometido a otras leyes, a la voluntad suya, ¿eh? A su propia voluntad. Y entonces, por eso, podía hacerse visible o invisible, según él quería. Por eso, Cristo desapareció de la vista de los discípulos, cuando estaba comiendo con los discípulos de Maús, por ejemplo, que él está con ellos, charlando, caminan, llegan, se sientan, y cuando empiezan a comer, parte el pan, y en ese momento desaparece de la vista de ellos. Ese desaparecer de la vista no significa que se descorrompió el cuerpo o que se desintegró en algunos elementos invisibles, ¿no? Sino que por su propia voluntad dejó de ser visto por ellos. ¿Eh? Dejó de ser visto por ellos. Tercera objeción. La objeción vamos a ponerla a nosotros también, ¿no? Si Cristo resucitó con su mismo cuerpo, verdadero y real, ¿cómo no lo reconocieron los discípulos de Maús, que lo habían visto tantas veces? ¿Eh? ¿Cómo no lo reconoció Magdalena? María Magdalena, afuera del sepulcro, que estaba llorando, lo confunde con el jardinero. Magdalena, ¿qué te pasó? Le podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuántas veces lo tuviste al lado a Jesús charlando con él y no lo reconociste? Entonces, ese cuerpo era verdadero, real. Si no podía, no lo reconocieron sus íntimos. Santo Tomás responde: Cristo resucitó con su mismo cuerpo, verdadero y glorioso. Sin embargo, no apareció a los discípulos en forma gloriosa, sino que, como estaba en su mano, o sea, estaba en su poder el que su cuerpo fuese visto o no lo fuese, como pasó con los discípulos de Maús, así también estaba en su poder el que en los ojos de quienes lo veían se formase una forma gloriosa o no gloriosa, o incluso mezclada o de cualquier otra manera. Y entonces, claro, él podía hacer que no lo reconocieran. Lo hizo él a propósito, de no querer ser reconocido, ¿no? Después sí, cuando a Magdalena le dice María, y ahí ella lo reconoce. O a los discípulos cuando parte el pan, y entonces se le abrieron los ojos. Pero hasta ese momento él quiso no ser reconocido. Estaba en su poder hacer eso.
Y entonces concluye Santo Tomás con un argumento de estos que son buenísimos de él, ¿no? Y dice, al fin y al cabo, basta una pequeña diferencia para que alguien dé la impresión de aparecer en una figura extraña. Claro, yo aparezco acá con unos lentes negros, un sombrero y una peluca y no me van a reconocer tampoco, ¿no? Dice, esta poca cosa para que no lo hayan reconocido. No hay que decir que no tenía un cuerpo verdadero real, poco, ¿no? Basta cualquier detallito que uno se cambie la ropa y ya no nos reconocemos, ¿no? Y por eso los discípulos de Maús no lo reconocieron y María Magdalena lo confunde con el hortelano. Artículo 2. ¿Resucitó glorioso el cuerpo de Cristo? Pregunta. Y cita a Filipenses 3:21, donde dice, transformará Él nuestro cuerpo humilde, conformándolo con su cuerpo glorioso. Nos va a transformar a imagen de su propio cuerpo glorioso. Entonces, sí, resucitó glorioso. En tres motivos pone Santo Tomás por los cuales podemos asegurar que fue glorioso el cuerpo de Cristo al resucitar. Primer motivo, porque su resurrección es ejemplar y causa de la nuestra. Ejemplar en cuanto que Él es el modelo. ¿Eh? Él es el modelo y lo nuestro va a ser a imagen suya. Es modelo de nuestra resurrección y además es causa de nuestra resurrección, como dice la carta a los Corintios. Yo no tengo, la cita es bastante larga, así que la buscan después. 1 Corintios 15, 12 y siguientes. Y los santos en su resurrección tendrán cuerpos gloriosos a semejanza del suyo, como dice en 1 Corintios 15, 43. Y acá sí tengo la cita. Se siembra en vileza y se levantará en gloria. Es decir, se siembra un cuerpo corruptible, un cuerpo débil, mortal, muerto incluso. Se siembra un cuerpo corruptible y se levanta un cuerpo glorioso. Si al resucitar tendremos un cuerpo glorioso, con mayor razón, Cristo resucitó con un cuerpo glorioso, ya que su resurrección es causa de la nuestra. ¿Eh? Si está revelado que nuestro cuerpo será glorioso al resucitar, con mucha más razón va a resucitar glorioso Jesucristo, si tu resurrección va a ser causa de la mía. ¿Mm? Segundo motivo por el cual fue glorioso el cuerpo de Cristo, porque mediante la humillación de la pasión mereció la gloria de la resurrección. Por eso él mismo decía en Juan 12:27, ahora mi alma está turbada, y esto haciendo alusión a la pasión. Y luego añade en ese mismo, el versículo siguiente, Padre, glorifica tu nombre. Y con esto está pidiendo la resurrección. Entonces, primero por la humillación, merece ser resucitado. Tercer motivo, último, ¿no? de por qué es glorioso el cuerpo de Cristo al resucitar. Porque como antes se dijo, en la cuestión 34, una cuestión mucho antes, el alma de Cristo fue gloriosa desde el principio de su concepción a causa de su perfecta fruición de la divinidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de los estados del alma de Cristo, si Cristo era viador, como nosotros, o era beatífica, era un alma beata, como la de los santos que están en el cielo, un alma gloriosa por ver a Dios tal como es. Los santos en el cielo se los llama beatos también, porque están glorificados por la visión directa cara a cara de Dios. El alma de Cristo tuvo esta cualidad. Su alma
no era como la nuestra, lo ve a Dios por la fe, no lo vemos a Dios, lo intuimos, creemos en Él, pero no lo vemos cara a cara como los que están en el cielo. Cristo sí, porque tenía la unión hipostática, estaba unido personalmente a Dios. ¿eh? Su naturaleza humana, su alma humana, estaba unida hipostáticamente a la persona del Verbo, a la persona del Hijo de Dios, unido a la divinidad. Por eso esa alma era un alma gloriosa, glorificada. Entonces, esa alma gloriosa, por una disposición divina, no permitió que esa gloria que tenía el alma redundara en el cuerpo. Eso fue toda la vida mortal de Cristo. La gloria del alma no redundaba en el cuerpo, porque ese cuerpo tenía que poder sufrir. Si hubiera redundado la gloria del alma en el cuerpo no hubiera podido sufrir. Y Cristo quería sufrir por nosotros. Entonces, durante todo su espacio de su vida mortal, el alma glorificada de Cristo veía a Dios cara a cara, era inmensamente, infinitamente feliz, pero no dejaba que pasara esa felicidad al cuerpo, para que el cuerpo pudiera sufrir. Por tanto, una vez cumplido el misterio de la pasión y muerte de Cristo, su alma comunicó enseguida la gloria al cuerpo, reasumido en la resurrección. Y de este modo aquel cuerpo se tornó glorioso. Bien. Artículo 3. ¿El cuerpo de Cristo resucitó íntegro? Es la pregunta que se hace Santo Tomás. Es decir, con todas sus partes, ¿no? Todo lo que conforma un cuerpo. ¿Resucitó así? En Lucas 24:39, hablando con sus discípulos después de la resurrección, les dice: ved, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. O sea que el cuerpo de Cristo tenía carne y huesos. Entonces argumenta Santo Tomás: el cuerpo de Cristo resucitado tuvo la misma naturaleza, pero una gloria distinta. Es decir, todo lo que pertenece a la naturaleza del cuerpo humano estuvo íntegramente en el cuerpo de Cristo resucitado, es decir, las carnes, los huesos, la sangre y todas las demás cosas de este género. Por cierto, íntegramente, sin ninguna disminución. No le faltaba nada al cuerpo de Cristo, glorioso. Cristo cuando resucita tiene todo lo que tiene un cuerpo humano, porque de otra manera la resurrección no sería perfecta en el caso de que no hubiera sido reintegrado todo lo que por la muerte había caído. Donde también el Señor lo promete a sus fieles, diciendo en Mateo 10:30, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y en Lucas 21:18 está escrito, no perecerá solo cabello de vuestra cabeza. O sea, nuestros pelos están contados y no va a caer un solo cabello de nuestra cabeza. O sea que vamos a resucitar con todos nuestros pelos y más, esperemos, ¿no? Lo que dice, perdón, los que dicen que el cuerpo de Cristo no tuvo carne y huesos y las demás partes naturales del cuerpo humano por el estilo, caen en el error de Eutiques. Esto lo dice Santo Tomás. Eutiques era un obispo de Constantinopla que sostenía que nuestro cuerpo en la resurrección gloriosa, al final de los tiempos, será impalpable y más sutil que el aire y que el viento. Una cosa fantástica, fantástica en el sentido de fantasmagórica, ¿no? Y que el Señor, sigue diciendo Eutiques, este hereje, y que el Señor, una vez que confirmó los corazones de los discípulos que le habían palpado, o sea, una vez que se cercioraron de que era Él que había resucitado, convierte su cuerpo glorioso en algo sutil, o sea, se convirtió en fantasma. Eso decía Eutiques, ¿no?
este error fue condenado, porque el cuerpo de Cristo, después de la resurrección, no se cambió, como dice San Pablo en Romanos 6:9. Y dice así: Cristo al resucitar de entre los muertos ya no muere, no cambió. Al resucitar no cambió. Pues si es inconveniente que Cristo en su concepción recibiese un cuerpo de otra naturaleza, por ejemplo, un cuerpo celestial, como defendió Valentín, que es otro hereje, si esto sería inconveniente, recibir en la concepción un cuerpo distinto del cuerpo humano, resulta mucho más incongruente que en su resurrección reasuma un cuerpo de otra naturaleza, porque en la resurrección reasumió para una vida inmortal el cuerpo que en su concepción había tomado para una vida mortal. Bien, el último artículo de, de la cuestión 54, y es el último artículo que vamos a ver hoy, pregunta Santo Tomás: ¿el cuerpo de Cristo debió resucitar con las cicatrices? Porque parece que tener cicatrices es una cosa, eh, por un lado, humillante, por otro lado, hace imperfecto el cuerpo. Un cuerpo perfecto es un cuerpo sin marcas, sin cicatrices. En cambio, Cristo resucita con sus cicatrices. De hecho, en Juan 20:27 le dice a Santo Tomás: Mete aquí tu dedo y mira mis manos, alarga tu mano y métela en mi costado". Santo Tomás de Aquino da 5 motivos de conveniencia muy hermosas para que Cristo resucitase con las cicatrices. Porque Cristo podría haber resucitado con un cuerpo perfecto, perfecto en el sentido de sin las marcas de la pasión. ¿Por qué quiso resucitar pero manteniendo las cicatrices? Y entonces dice: primer motivo de conveniencia de resucitar así, con las cicatrices: por la gloria del mismo Cristo, conservó las cicatrices no por la incapacidad de curarlas, sino para llevar siempre los honores del triunfo de su victoria, como si fueran una condecoración. Por eso San Agustín dice que tal vez en aquel reino, en el cielo, veremos en los cuerpos de los mártires las cicatrices de las heridas que sufrieron por el nombre de Cristo. Y no será en ellos una deformidad, sino un honor, y brillará en su cuerpo cierta belleza, no del propio cuerpo, sino de la virtud. Entonces, primer motivo de conveniencia: las conserva no porque no pueda curarlas, sino porque son para él un honor. Muestra su victoria. Segundo motivo: para confirmar los ánimos de los discípulos en lo tocante a la fe de su resurrección, mostrándoles que era el mismo que fue atravesado por los clavos y la lanza. Mostrarles el cuerpo resucitado, mostrarles las heridas. Ellos se cercioraron de que sí, era ese mismo cuerpo que ellos habían visto colgando de la cruz, solo que ahora, antes lo vieron muerto y ahora lo ven vivo. Tercer motivo: para mostrar siempre al Padre, al rogar por nosotros, la clase de muerte que sufrió por el hombre. ¿Eh? Hermoso motivo, hermoso motivo. Jesucristo está delante del Padre como nuestro abogado y nuestro intercesor. Y le muestra las llagas. Mira, Padre, lo que he sufrido por ellos. No me puedes negar lo que te estoy pidiendo. No mires sus pecados, perdónalos, concédeles esas gracias que necesitan. Cuarto motivo: para dar a conocer a los redimidos con su muerte cuán misericordiosamente fueron socorridos, poniéndoles delante las señales de esa misma muerte. A nosotros hoy nos muestra esas llagas también. Mira lo que sufrí por ti. Y entonces, ¿qué no nos animaremos a hacer y a sufrir nosotros, viendo lo que Él sufrió por nosotros? Quinto motivo:
para mostrar en el día del juicio a los que no creyeron lo justo de ser condenados. Y así dice San Agustín, que Cristo sabía la razón de conservar las cicatrices en su cuerpo, así como las mostró a Tomás, que no estaba dispuesto a creer sin tocar y ver, así también habrá de mostrar sus heridas a los enemigos, para que, convenciéndolos, la verdad les diga: He aquí el hombre a quien crucificasteis. Veis las heridas que le hicisteis. Reconocéis el costado que atravesasteis, porque por vosotros y por vuestra causa fue abierto, pero vosotros no quisisteis entrar. Por eso concluye Santo Tomás de Aquino diciendo: Cristo quiso conservar en su cuerpo las cicatrices de las heridas, no sólo para confirmar la fe de sus discípulos, sino también por otros motivos. Por ellos se deja ver que aquellas cicatrices quedarán siempre en su cuerpo, siempre, siempre, por toda la eternidad. ¿Eh? Por eso dice San Agustín: yo creo que el cuerpo del Señor está en el cielo, tal como era cuando subió al cielo, es decir, con sus cicatrices por las cuales fuimos salvados. Bueno, hasta aquí hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilla, hermana. Muchas gracias. Ahora pueden reactivar cámaras y audios. Como dirían en mi patria, 20 puntos y le debemos nota. A Santo Tomás, que es el que Ay, busca esos argumentos geniales. pero usted no los ayuda a digerir de una manera tan chévere. La verdad es que es brutal, es brutal. Lo que hoy usted ha comentado ha sido, yo tenía algunos punticos sueltos y gracias a Dios los pude, gracias a su comentario, hilar y ya tengo el tejido perfecto. Gracias, hermana. No, de nada. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Hermana, Maravilla. Sí, eh, una duda. Es que entonces el cuerpo glorioso de Jesús en la transfiguración se dejó ver, digamos que dejó ver algo que ocultaba de forma habitual, claro. no solo después de su resurrección. En la transfiguración, lo que él muestra es la gloria que esconde su alma. O sea, su cuerpo es como si fuera el fanal. ¿Vieron los fanales? Estas lámparas antiguas donde estaba la llama adentro y recubierto con un fanal, de que generalmente era de cristal o alguna cosa translúcida. El cuerpo de Cristo en la transfiguración es como que se hace transparente y deja ver la gloria de su alma, porque su cuerpo en ese momento no era glorioso, era un cuerpo mortal, pasible. ¿Mm? Vale, ya lo entiendo. ¿Eh? Me ha quedado No, no es lo mismo, no es el cuerpo de Cristo hasta su muerte es un cuerpo mortal que puede sufrir, que se cansa, que necesita comer, que necesita descansar. ¿Eh? En claro. cambio, el cuerpo glorioso, no, el cuerpo glorioso no necesita comer, no se cansa y tiene otras dotes, ¿m? que, que son propias del cuerpo glorificado. Pero sí, el alma de Cristo es un alma que ya está en la gloria, en cuanto que ve que ve a Dios cara a cara, porque está unido hipostáticamente a la persona del Hijo de Dios. El alma humana en Cristo está unido hipostáticamente a la persona del Verbo. Y entonces eso convierte esa alma de Cristo en un alma gloriosa, beatífica, como están los santos en el cielo ahora, viendo a Dios cara a cara. Esa gloria que tiene el alma no la dejó, no la dejó
traslucir, no dejó que los efectos pasaran al cuerpo, para que ese cuerpo pudiera sufrir todo lo que estaba previsto sufrir, hasta la muerte. Y en el momento de la resurrección, al resucitar ese cuerpo, se une otra vez al alma, y entonces ahí sí el alma le deja que pase toda esa gloria, propia, no solamente del alma beatífica, sino de un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Ya me ha quedado claro. Sí, yo lo entendía mal, entendía como que había dejado en la transfiguración ver su cuerpo divino y no, era No, que no, me dejaba ver su alma gloriosa. claro, sí, sí, sí. El padre Castellani, un sacerdote español, argentino, gloria del clero argentino, ya muerto, ¿no? El padre Castellani fue uno de los maestros del padre Oguela, nuestro fundador. Él decía que en realidad la transfiguración no es un milagro, que el milagro es todo lo de antes y lo de después. O sea, el milagro es que el cuerpo de Cristo no dejara trasuntar la gloria que llevaba dentro, la gloria o sea, la divinidad que llevaba dentro. ¿eh? Jesu- Jesucristo es zona divina. ¿eh? La gloria de Dios, la gloria de esa persona divina que habitaba ese cuerpo, que estaba unido hipostáticamente a ese cuerpo, esa gloria no se veía, solo la dejó ver en la transfiguración. Y entonces él dice, el milagro es que no se haya podido ver esa gloria y no que se haya dejado ver, porque la transfiguración en realidad sería como el efecto natural de la divinidad dentro de un cuerpo humano. ¿Entiendes? Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Y también entonces en el nacimiento de Jesús, que María no sufre ningún daño, también ahí el cuerpo, claro, aún no era el cuerpo glorioso, porque No, no había permitido, no, claro, y no, sin embargo, bueno, eso es sí un que tuvo, milagro también. Eso sí es un milagro, claro. La virginidad perpetua de la Virgen. ¿Mm? claro, Y Jesucristo nació de una manera milagrosa, porque naciendo como cualquier hijo de varón, cualquier hijo de mujer, perdón, eh, no dejó intacta la virginidad de la Virgen. ¿Mm? pues ya sí que es algo milagroso, sí. Claro, sí, sí, Y hay sí, algo. eso son milagros. De todas maneras, la transfiguración es un milagro. El misterio, de hecho lo rezamos como uno de los misterios del Rosario, el misterio de la transfiguración. Lo que quiere decir el padre Castellani al decir que en realidad milagro es lo anterior, el hecho de que no se vea, es porque, claro, eh, la, la gloria de la divinidad habitando en un cuerpo, ¿cómo hace para que no se refleje hacia afuera? ¿No? A eso se refiere, Ujú, que es un milagro. Él no quería que pasara eso porque él quería sufrir con ese cuerpo pasible, inmortal, ¿no? ujú, Es un modo de decir, ¿no? Sigue siendo un misterio la transfiguración. ujú. Tolola, tú tienes el micrófono apagado. Si estás hablando, nadie te escucha. Ah, ok. Franci, tú tienes la mano levantada, pero como no te veo, me cuesta, me cuesta darte lugar. A ver, dime. Ya, perdona, es que te estoy trabajando fuera del No, no jardín hay mientras problema. las escucho. Nada, bueno, como todas, muchísimas gracias de verdad. Hoy ha sido la primera vez que he podido comprender desde el corazón y desde mi mente que nosotros también vamos a, resucitar, ¿no? O sea, la resurrección de nuestro Señor para mí siempre ha sido un acto de fe, lo creo. O sea, no dudo que haya sido así. O sea, está relatado en la palabra y no podía en el plan del Señor ser distinto, ¿no? Para ir estando cerca de nuestra humanidad. Pero por primera vez con los argumentos de Santo Tomás, yo sí
después de haber cumplido nuestra penitencia en el purgatorio, poder llegar al cielo, ¿no? Ahí estaba nuestra resurrección, con esa promesa bueno, si llegamos al purgatorio, ¿no? De algún día estar frente al Señor, pero hoy con esos argumentos comprendí que verdaderamente nosotros como nosotros, en este cuerpo que el Señor nos ha dado, cuando ya se ha purificado, va a estar ahí con Él. Va a estar Ujú. ahí con Él. O sea, nunca me imaginé que fuéramos como fantasmas en el cielo, pero no sé, era una visión distinta. Claro. Sí, sí, sí. O sea, y ese es el problema de la mayoría de los católicos, ¿no? Sí, o de los cristianos, que creen en la resurrección, pero después concluir de ahí que nosotros también vamos a resucitar, a veces no es más que una teoría lejana, ¿no? Que no afecta a mi modo de vivir, como sé, que saber que en el centro de la Tierra hay mucha lava y roca incandescente, pero ¿qué me afecta a mí, a mi vida normal? No me afecta para nada, lo que haya, ¿no? Y bueno, a veces la verdad de mi propia resurrección parece que no toca para nada mi vida, mis decisiones, mi fe, y es tremendo eso. La fe en la resurrección tiene que ser, tiene que ir unida a la fe en mi propia resurrección, porque Jesucristo resucitó, primicia de nuestra propia resurrección. Y eso nos cambia la vida. O sea, ¿qué visión de la muerte nos da eso? Una visión totalmente distinta. ¿Eh? Eh, Ahí esa es la verdadera visión cristiana de la muerte, saber que es un paso para otra vida. ¿Mm? Sí, para mí era un tema, o sea, para mí, digamos, el tema de la preparación para la muerte cada día toma más importancia, porque Que la vemos cada simplemente vez más estamos cerca. llamados. Sí, es una realidad, o sea, como que finalmente uno comprende, por lo menos lo digo por mí, ¿no? Que el Señor nos va a llamar cuando Él quiera, y no necesariamente cuando estemos mayores, sino en cualquier momento, en ¿Sí? cualquier edad, en cualquier circunstancia, ¿no? Y para mí la preparación para la muerte se ha vuelto importante en el sentido de que quiero o bueno, deseo pues de encontrarme en gracia con el Señor, ¿no? O sea, no estar en una situación de pecado mortal para pues, terminar donde no quiero. Ujú. Em, pero sí, o sea, y sabiendo siempre que desde esa preparación, pues mi anhelo es el cielo, ¿no? O sea, encontrarme con el Señor y pues intentar desde aquí purificar lo que más se pueda, pero si el Señor me da la gracia, no dudo que va a tener que pasar por el No, purgatorio. Dios Pe- nos purifica, es Dios el que nos purifica. Nosotros lo que hacemos es colaborar, consentir en esa purificación. Tienes Sobre razón. todo es eso, es consentir en ser purificados. La Pero mejor eso, purificación es la que viene de Dios. La purificación que podemos hacer nosotros está bien, es ese granito de arena que podemos hacer y que sirve para demostrar nuestra disposición, nuestro deseo de ser purificados. Pero en realidad lo que hacemos nosotros es irrisorio. La- 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 y no es lo efectivo verdaderamente. ¿Eh? ¿Qué es lo efectivo verdaderamente? Cuando Dios purifica nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Eh? Alguna de ustedes me decía que estaba escuchando lo del Padre Lombardo, del Camino de Perfección. Bueno, ahí está muy bueno si ustedes pueden seguirlo en las charlas, van a aprender un montón de cosas. Y sobre todo esto, el tema de la purificación. Cómo cuando Dios toma las riendas del alma, recién ahí la purificación va a lo profundo. Nosotros no podemos hacer esa purificación profunda, porque es como la persona que tiene una gangrena tremenda y tiene que cortarse. Hay cosas que solamente Dios las puede hacer. Tengo un problema de corazón, no puedo dormirme a mí misma y hacerme la operación, tiene que hacerla otro, ¿no? Que sabe cómo se hace. Bueno, en el orden de la purificación del alma es lo mismo. Es Dios el que tiene que tomar las riendas y es Dios el que tiene que hacer la purificación. Y esa sí que vale, ¿m? Esa vale. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer lo poquito que podemos, que es combatir el pecado, combatir nuestros defectos, mortificar
nuestras cosas así, tendencias hacia las cosas más sensibles, los criterios mundanos, los modos de pensar que son extraños al Evangelio. Eso lo podemos ir haciendo y Dios nos ayuda, que solo no lo podemos hacer tampoco. Pero eso es solamente una preparación para la purificación que Dios hace. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, porque esa es la mejor preparación para la muerte. Y lo que no Yo, pien- purificamos acá, lo purificamos después en el purgatorio, ¿no? yo lo que busco, digamos, cuando hablo así de la purificación es de verdad pedirle al Señor que su voluntad o que mi voluntad esté en su voluntad, o sea, que ya no sea yo quien desee hacer, pensar y obrar, sino de verdad llegar a ese punto de la verdadera entrega de mi voluntad, de mi Ya razón, de mi corazón está al perfecto. Señor. Ujú. Sí, sí. Eso es la santidad. Cuando nosotros logramos que nuestra voluntad se identifique con la voluntad de Dios, eso es la santidad. No está la santidad en hacer milagros o en hacer cosas extraordinarias o tener visiones, revelaciones, levitar, bilocarse, resucitar muertos. Eso no es la santidad. ¿Mm? La santidad es hacer la voluntad de Dios. Y para hacer siempre la voluntad de Dios, yo lo que tengo que hacer es identificar mi voluntad con la de Dios, o sea, querer siempre lo que Dios quiere. ¿Eh? Lo que decía Santa Teresita. La santidad no es otra cosa que hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Eh? Estar atentas a lo que Él me pide a cada momento, que porque la voluntad de Dios generalmente va a pasar por la cruz. ¿Mm? Dios siempre nos va a pedir, siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces, nos va a pedir las cosas que más nos cuestan, o que entreguemos las cosas que más queremos. Pero bueno, ahí es donde se juega la santidad, en eso sí que le damos a Dios. Amar todo lo que Él ama y odiar todo lo que Él odia. ¿No? La Madre Teresa de Calcuta decía, eh, con su sencillez habitual, no negarle nada a Dios. ¿No? Eso es la santidad. Y no es fácil no negarle nada a Dios, porque Dios pide cosas difíciles a veces. A veces son cosas muy chiquititas, pero son cosas que no queremos largar, las tenemos agarradísimas. ¿No? Bueno, estamos Sí, 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 hermana. muy bien. Bueno, Nos vemos el día 10 si Dios quiere. nos vemos. Bueno, las que vienen a la Ollería, las espero. Estupendo. Sí, sí. Allá nos Eh, vemos. allá nos veremos. Bueno, Muy bien. encantada, encantada. Saludos a todas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un A saludo a todas también ahí, a cada una, un abrazo. Y bueno, en 2 meses, si Dios quiere, nos vemos. Perdón que me demoré un montón esta vez porque fue una Cuando locura se estos últimos meses, semanas. No pasa nada. Pero Llegó en ya el nos podemos. momento justo. Me alegro. Todo perfecto. Sí, sí. Muchas gracias, hermana María. Ah, de nada. Que Dios te Saludos a bendiga. todas. Te voy a Muchas volver a gracias. molestar con un mensajito, ¿vale? No hay Que problema. necesito un apoyo. Gracias. Bien. Nos vemos. Chao, que Dios las bendiga. Chao. Igualmente. No me voy, no me voy, no me voy. Ay,